Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Zamberea y en este video mi equipo y yo les presentaremos lo que es la unidad 4 que se llama Administración de entrada y salida de los sistemas operativos. En esta ocasión yo les explicaré lo que es el subtema 4.1, que son los dispositivos y manejadores de dispositivos, que también son llamados los device drivers. Bueno, como tema introductorio, sabemos que el sistema de entrada y salida es la parte del sistema operativo que se ocupa para facilitar el manejo de los dispositivos de entrada y salida, ofreciendo una versión lógica simplificada de los mismos que puede ser usada para otros componentes del sistema operativo o incluso por el usuario. Tenemos aquí que una de las funciones principales de un sistema operativo es el control de todos los dispositivos de entrada y salida de una computadora. Las principales funciones relacionadas son cuatro, que sería enviar comandos a los dispositivos, detectar interrupciones, controlar los errores y proporcionar una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema. Bueno, los dispositivos de entrada y salida. Podemos decir que se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora, a través de las cuales la computadora se comunica con el mundo exterior sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Y estas se pueden clasificar en dos grandes categorías, que pueden ser dispositivos de bloques y dispositivos de caracteres. Los dispositivos de bloques almacenan información en bloques de tamaño fijo, que pueden ser unos discos, y la de caracteres, que maneja la información mediante un flujo de caracteres sin estructurarlos en bloques, que pueden ser un mouse, un teclado, una impresora o incluso un escáner también. Los controladores, que son los device drivers, es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware del dispositivo y proporcionando una interfaz de usuario para usarlo. Esto quiere decir que las unidades de entrada y salida generalmente constan de un componente mecánico y de un componente electrónico. El componente electrónico también puede ser llamado controlador de dispositivo o adaptador. Muchos controladores pueden manejar más de un dispositivo, ya que el sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Como podemos ver en la imagen, tenemos conectado un teclado, un mouse y una impresora. Cada uno por sí solo no tiene interacción con el sistema operativo. Cada uno emula un sistema operativo propio que interactúa con el sistema operativo principal. Unas características de los controladores es que deben convertir el flujo de bits en serie de bloques de bytes, efectuar cualquier corrección de errores necesaria y copiar el bloque en la memoria principal. Y cada controlador posee registros que utiliza para comunicarse con la unidad central de procesos, que pueden ser parte del espacio normal de las direcciones de la memoria, y pueden utilizar un espacio de direcciones especial para la entrada y salida, asignando a cada controlador una parte de él. Ahora, los manejadores. Cada dispositivo de entrada y salida tiene un manejador asociado con el sistema operativo, y este incluye un código independiente del dispositivo para proporcionar al nivel superior del sistema operativo una interfaz de alto nivel, y un código independiente del dispositivo necesario para programar el controlador del dispositivo a través de sus datos y registros. La tarea de un manejador de dispositivo se basa en dos partes, que sería aceptar las solicitudes abstractas que le hace el software independiente del dispositivo y verificar la ejecución de dichas solicitudes. Eso sería todo por parte del tema 4.1 y continuamos con el siguiente. Ahora voy a hablar de lo que son los mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos. Bueno, para empezar, el controlador es el componente más importante desde el punto de vista del sistema operativo, ya que constituye la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora, y es el componente que se ve desde la CPU. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Ahora, tenemos la entrada y la salida programada.
El procesador emite una orden de entrada y salida de parte de un proceso a un módulo de entrada y salida. El proceso espera entonces a que termine la operación antes de seguir. Ahora tenemos la ES dirigida por interrupciones. El procesador emite una orden de ES de parte de un proceso. Continúa la ejecución de las instrucciones siguientes y el módulo de ES lo interrumpe cuando complete su trabajo. Las interrupciones siguientes pueden ser del mismo proceso, si no es necesario para esperar la terminación de ES. En otro caso, el proceso se suspende a la espera de la interrupción mientras se realiza otro trabajo. Ahora tenemos el acceso directo a la memoria, también conocido como DMA. Un módulo de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y un módulo de entrada y salida. El procesador envía una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo de DMA y se interrumpen solo cuando se ha transferido el bloque entero. En la mayoría de los sistemas informáticos, el DMA es la forma dominante de transferencia ofrecida por el sistema operativo. Aquí tenemos una tablita que explica básicamente cómo es. Transferencia de entrada y salida a memoria a través del procesador. Sin interrupciones tenemos la ES programada y con interrupciones tenemos la ES dirigida por interrupciones. Ahora, la transferencia de ES directo a memoria sin interrupciones no tenemos, y con interrupciones tenemos al DMA. Problemas. Hay que recalcar que el controlador, al ser una parte crítica del sistema operativo, el fallo de un controlador puede ser más grave que otros errores de software, pudiendo bloquear el ordenador o incluso dañar el hardware. Esto sería todo por este subtema. Hola, soy Montalvo Cruz, Eric Manuel, y hoy nos toca el tema de estructuras de datos para manejo de dispositivos de la unidad número 4. Bien, comencemos con qué es una estructura. Cabe destacar que los sistemas operativos actuales son grandes y complejos. Estos deben poseer una ingeniería correcta para su fácil actualización y para que puedan cumplir con su función correctamente. Pero, ¿qué es una estructura? La estructura generalmente es modular. Cada módulo interactúa con otro, cumple una función, como en la imagen que vemos aquí, donde el hardware interactúa con la kernel interactúa con la shell y la shell interactúa con los programas de usuario. Ahora, ¿qué es una estructura simple a un sistema monolítico? El sistema NC2 es un claro ejemplo de lo que es una estructura simple, ya que pues bueno, era un sistema operativo que era a nivel de consola, no había interfaces gráficas ni nada. Pero pues una estructura simple, pues regularmente sus interfaces y niveles no están bien definidos y es una forma de relación entre el kernel y el software tal y como se ve en la imagen. De ahí viene la estructura por capas, que son los layers. Bueno, en las nuevas versiones UUnit se diseñaron precisamente para un hardware más avanzado, para dar mayor soporte al hardware. Los sistemas operativos se dividen en pequeñas partes y cada capa se implementa una con la otra, utilizando las operaciones provistas por la capa a nivel inferior. En resumen, la estructura por capas es una estructura organizada jerárquicamente, cada una construida de menor a mayor, tal y como se ve en la imagen de interfaz usuario, drivers y kernel. Ese es el orden jerárquico. Hola, yo les hablaré sobre el buffering. Nos dice que trata de mantener ocupados tanto la CPU como los dispositivos de entrada y salida. Los datos se leen y se almacenan en un buffer. Aquí tenemos el ejemplo de la terminal al buffer. Una vez que los datos se han leído y la CPU va a iniciar inmediatamente la operación con ellos, llegan a la CPU. El dispositivo de entrada es introducido para iniciar inmediatamente la siguiente lectura. Aquí tenemos el ejemplo de la impresora. Un ejemplo más común entre nosotros sería un video de YouTube. Cuando tú pones un video de YouTube, sale primero una barrita de color negro, oscuro, gris, cargando, mientras el minuto donde va el video va atrás de ella. Ese es un ejemplo claro del buffering. Va almacenando los datos para que tú no tengas interrupción al ver el video. Esto es lo que quiere decir
buffering. También tenemos el spooling, la cual nos dice que es otra forma de procesamiento. Utiliza el disco como un buffer muy grande para leer tan por delante como sea posible de los dispositivos de entrada y para almacenar los ficheros hasta que los dispositivos de salida sean capaces de aceptarlos. Como ejemplo podemos poner una impresora. Nosotros mandaremos 5 hojas a imprimir a ella, pero ella solamente tomará una orden de esas, la cual comenzará a imprimirla, mientras nosotros podremos hacer cualquier cosa en nuestro ordenador. De ahí viene la palabra spooling, por sus siglas en inglés, Simultaneous Peripheral Operation Online. Después de que ella haya terminado de imprimir la hoja en la que estaba trabajando, regresará al disco a tomar la siguiente orden y así hará sucesivamente hasta que termine de imprimir todas las órdenes que le hemos dado. Manejadores de interrupción, también conocido como ISR del acrónimo Interrupt Service Routine o en español rutina de servicio de interrupción. Es una subrutina o función callback en un sistema operativo o en un controlador de dispositivo que se ejecuta en el momento de la recepción de una interrupción. Aquí nos dice que los manejadores de interrupción se encargan de tratar las interrupciones que generan los controladores de dispositivos. Una vez que estos están listos para la transferencia de datos o bien han leído o escrito los datos de memoria principal en caso de acceso directo a memoria. Para tratar dicha interrupción se ejecuta el correspondiente manejador de interrupción cuyo efecto es el de salvar los registros, comunicar el evento al manejador del dispositivo y restaurar la ejecución de un proceso. Los controladores de dispositivos son capaces de comunicarse con un dispositivo hardware a través del bus del ordenador o del subsistema de comunicaciones al que se conecte el hardware. Aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos de periféricos de entrada y periféricos de salida, los cuales los controladores de dispositivos de software tienen acceso a cada uno de ellos. Al momento que un programa de llamada invoca una rutina en el controlador, este emite comandos hacia el dispositivo y, una vez que este envíe los datos al controlador, el controlador puede invocar rutinas en el programa de llamada original. Los periféricos de entrada pues ya son muy bien conocidos. Tenemos el teclado, el ratón, un escáner, micrófono, cámara digital o un video player. Y los periféricos de salida por supuesto también, como lo son el monitor, la impresora, la filmadora, el plotter y hasta los altavoces. Bueno, a continuación yo les voy a explicar las operaciones de entrada y salida. Y bueno, tanto en la entrada como en la salida, programada como la basada en interrupciones, la unidad central de procesos aquí debe de encargarse de la transferencia de datos una vez que se sabe que hay datos disponibles en el controlador. Y bueno, una mejora muy importante para poder incrementar la concurrencia entre la unidad central de procesos y las operaciones de entrada y salida consiste en que el controlador del dispositivo se puede encargar de efectuar la transferencia de datos, librando este trabajo a la unidad central de procesos e interrumpirla en ella misma solo cuando haya terminado la operación completa de la operación de entrada y salida. Y bueno, esta técnica se denomina acceso directo a memoria TMA. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, cuando se utiliza acceso directo a la memoria, es el controlador el que se encarga de directamente de transferir los datos entre el periférico y la memoria principal, sin requerir intervención alguna por parte del procesador. Tenemos algunos puntos, como es el tipo de operación, que es la lectura o escritura, el periférico involucrado en la operación,
la dirección de memoria, que desde que se va a leer o que se va a escribir directamente con el controlador del dispositivo, que es la dirección, y el número de bytes que a transferir, en este caso es el contador. Y bueno, existen varias operaciones. Una de las más importantes, las más importantes son las siguientes. Tenemos lo que es lectura, que este es el canal que transfiere a memoria principal un bloque de palabras de tamaño especificado en el campo con número de palabras en orden ascendente de direcciones, empezando en la dirección específica en el campo de dirección del dato. También tenemos lo que es escritura, que es el canal que transfiere datos de memoria principal al dispositivo. Entonces, las palabras se transfieren en el mismo orden en el que la operación de lectura. Tenemos también lo que es el control, que se utiliza en este orden para poder enviar instrucciones específicas al dispositivo de entrada y salida, como rebobinar una cinta magnética, etc. Y por último está la bifurcación, que se cumple en el programa de canal con la misma función que una instrucción de salto en un programa normal. Y bueno, los siguientes pasos para poder realizar una operación de entrada y salida con DMA son las siguientes. Por número 1 tenemos la programación de la operación de entrada y salida. Se indica el controlador la operación a los datos a transferir y la dirección de memoria sobre la que se efectuará la operación. Número 2 tenemos el controlador contesta aceptando la petición de entrada y salida. Y 3 tenemos el controlador que le ordena al dispositivo que lea para operación de lectura una cierta cantidad de datos desde una posición determinada del dispositivo a su memoria interna. Paso número 4 tenemos cuando los datos están listos, el controlador los copia a la posición de memoria que tienen en sus registros, incrementa dicha posición de memoria y decrementa el contador de datos pendientes a transferir. Por número 5 tenemos los pasos 3 y 4, se repiten hasta que no queden más datos por leer. En paso número 6, cuando el registro del contador está a 0, el controlador interrumpe a la UCP, que es la unidad central de procesos, para indicar que la operación DMA ha terminado. Algunas funciones implicadas en las operaciones de entrada y salida. Bueno, para que un computador pueda ejecutar un programa debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que se opera, y para ello debe existir una memoria funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Los dispositivos periféricos que se pueden conectar a un computador se pueden clasificar en 4 grandes grupos. El primer grupo es dispositivos de presentación de datos. Esos son dispositivos con los que interactúan los usuarios, portando datos, entre estos ya sea la máquina, por ejemplo el ratón, teclado, pantalla, impresora, etc. En segundo punto, o en el segundo grupo, están los dispositivos de almacenamiento de datos, que son dispositivos que forman parte de la jerarquía de memoria del computador, en donde interactúan de forma autómata con la máquina, y aunque también sirven para poder hacer el intercambio de datos con el usuario, por ejemplo los discos magnéticos. En el tercer grupo tenemos los dispositivos de comunicación con otros procesadores, y bueno, esos permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes, por ejemplo las redes de área local o global. Y bueno, tenemos por último los dispositivos de adquisición de datos, que permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autómata en el entorno del computador, y se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador, y suelen incorporarse conversadores de señal AD y DA. Y bueno, aquí tenemos una imagen. Y bueno, la identificación del dispositivo se realiza con
codificador de direcciones, en donde el envío y la recepción de datos tienen lugar a través de direcciones. Y bueno, el envío y la recepción de datos tienen lugar a través de los registros de entrada y salida de datos. Y bueno, los circuitos de sincronización se manipulan por medio de registros de estado y de control. Y bueno, aquí lo vemos en el siguiente esquema que representa gráficamente estas funciones. Y bueno, las tres funciones básicas se pueden realizar a través del bus de sistema que conecta a la memoria y la CPU. O bien puede utilizar un bus específico para las operaciones de entrada y salida. Y estas alternativas se traducen en dos formas: de organización y de los espacios de direcciones. De los espacios de direcciones unificados, bueno, estas unidades de entrada y salida se ubican en el espacio único de direcciones como si fuesen elementos de memoria. Y a cada unidad de entrada y salida se le asigna un conjunto de direcciones suficiente para diferenciar todos sus registros internos. Y la interacción entre CPU y unidad de entrada y salida se realiza a través de instrucciones de referencia a memoria. Y bueno, el bus del sistema es único. Y aquí tenemos una imagen. Y tenemos también lo que es espacios de direcciones independientes, memoria y entrada y salida. Y bueno, las unidades de entrada y salida se ubican en un espacio de direcciones al de memoria, en donde la interacción entre el CPU y la unidad de entrada y salida se realiza a través de instrucciones específicas de entrada y salida. La separación de espacios de direcciones puede soportarse con un bus único de uso compartido entre la memoria y entrada y salida en función del estado de una línea de control, MEM-IO. Y bueno, para el desdoblamiento de espacios de direcciones puede responder a la existencia de dos buses independientes, uno para la memoria del bus y otro para entrada y salida. Y funcionalmente son equivalentes, pero desde el punto de vista de la codificación de programas difieren en el uso de instrucciones. En el caso de entrada y salida se asigna en memoria y se utilizan instrucciones de referencia a memoria, mientras que para entrada y salida aislada existe un grupo particular de instrucciones para realizar esta función.